Nayib Bukele firmó con Estados Unidos un memorando que podría transformar completamente la matriz energética de El Salvador. Mientras otros países todavía debaten energía solar o eólica, El Salvador acaba de convertirse en el primer país centroamericano en firmar un acuerdo de cooperación nuclear civil con la primera potencia mundial. No estamos hablando de pequeñas inversiones ni proyectos piloto. Estamos hablando de energía nuclear, de reactores modulares, de tecnología de punta que solo un puñado de países en el mundo están desarrollando. Y El Salvador acaba de entrar a ese club exclusivo. Imagínate lo que esto significa. Un país que hace 10 años era considerado la capital mundial del homicidio, que dependía en un 70% de combustibles fósiles importados, que veía sus precios de electricidad dispararse cada vez que había sequía o crisis petrolera internacional. Ese mismo país ahora está firmando acuerdos de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar una de las tecnologías más avanzadas que existen. No es exageración decir que este es uno de los movimientos geopolíticos más audaces que hemos visto en Centroamérica en décadas. ¿Pero qué es exactamente lo que se firmó? ¿Qué implica este acuerdo? ¿Vamos a ver plantas nucleares en El Salvador en los próximos años? ¿Es esto seguro? ¿Por qué Bukele está apostando por esta tecnología cuando el mundo entero habla de renovables? Y lo más importante, ¿qué significa esto para El Salvador como país, para su relación con Estados Unidos, para Centroamérica y para la posición geopolítica de la región? Vamos a analizar todo esto con detalle porque este acuerdo es mucho más profundo de lo que parece en la superficie. El secretario de Estado Marco Rubio llegó a El Salvador el 3 de febrero de 2025 como parte de su primera gira internacional. Visitó varios países latinoamericanos, pero la reunión con Bukele fue particularmente significativa. No solo hablaron del famoso tema de la megacárcel y recibir deportados estadounidenses. Ese fue solo un componente de conversaciones mucho más amplias. El tema central, el que menos cobertura mediática recibió pero que probablemente tendrá el impacto más duradero, fue el acuerdo de cooperación nuclear. Marco Rubio y la canciller salvadoreña Alexandra Gil firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica. En inglés se conoce como NMO por sus siglas. Este documento establece las bases para que Estados Unidos ayude a El Salvador a desarrollar capacidades en energía nuclear con fines pacíficos. Y cuando decimos fines pacíficos hablamos de generación de electricidad, aplicaciones médicas, agricultura, gestión de recursos hídricos y gestión segura de residuos. Todo esto dentro de los marcos establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora pongamos esto en contexto porque la historia no empieza en febrero de 2025. En realidad empieza en marzo de 2024 cuando Bukele solicitó formalmente al Organismo Internacional de Energía Atómica que autorizara a El Salvador para el uso de energía nuclear. Esa solicitud causó revuelo en su momento. Muchos pensaron que era una declaración política más que una intención real. Pero no. Bukele iba en serio. En octubre de 2024 el Congreso salvadoreño aprobó una ley para regular todas las actividades relacionadas con la generación de energía nuclear. Una ley completa, con marcos regulatorios, con responsabilidades institucionales, con protocolos de seguridad. Todo preparado antes de que Estados Unidos siquiera llegara a firmar el acuerdo. Esto nos dice algo importante sobre el estilo de Bukele. No anuncia proyectos vagos esperando ver si funcionan. Primero construye los marcos legales e institucionales, luego busca los socios internacionales, luego ejecuta. Es el mismo patrón que vimos con Bitcoin, con el Plan Control Territorial, con el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Primero la preparación silenciosa, luego la ejecución rápida, luego el anuncio público cuando ya es irreversible. Entonces cuando Rubio llegó en febrero no estaba entrando a terreno desconocido. El Salvador ya tenía la casa ordenada. Ya tenía la ley aprobada. Ya tenía identificadas las instituciones que manejarían esto. Ya había hecho contactos con el OEA. Estados Unidos simplemente estaba formalizando una cooperación que El Salvador ya había preparado meticulosamente. Y eso habla de una planificación estratégica de largo plazo que pocas veces vemos en la región. Ahora hablemos de qué implica exactamente este memorando. Según las declaraciones oficiales, el acuerdo busca establecer una sólida asociación nuclear civil cuyo objetivo es mejorar la seguridad energética de El Salvador y promover la prosperidad mutua a través de un desarrollo energético limpio y sostenible. La canciller Gil describió esto como una estrategia más del presidente Bukele para garantizar energía asequible y continua sin depender de factores geopolíticos ni de la volatilidad del petróleo. Y ese último punto es absolutamente crítico para entender por qué esto es importante. El Salvador importa el 70% de su energía en forma de combustibles fósiles. No produce petróleo. No produce gas. No produce carbón.
Cada vez que hay una crisis en el Medio Oriente y el precio del petróleo sube, la tarifa eléctrica en El Salvador se dispara. Cada vez que hay problemas de suministro internacional, El Salvador sufre. La dependencia energética es literalmente una vulnerabilidad de seguridad nacional. Y Bukele lo sabe. Por eso este acuerdo no es solo sobre electricidad. Es sobre soberanía. Es sobre independencia. Es sobre no estar a merced de mercados internacionales volátiles ni de decisiones geopolíticas tomadas a miles de kilómetros de distancia. Hablemos ahora de la matriz energética actual de El Salvador para entender mejor qué problema está tratando de resolver este acuerdo. En 2024 el 59% de la energía generada en El Salvador provino de fuentes renovables. Eso suena bien, ¿verdad? Hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, biomasa. Pero aquí está el problema. La hidroeléctrica depende de lluvias. Y El Salvador es vulnerable a sequías cada vez más frecuentes por el cambio climático. La geotérmica es excelente pero ya está casi al máximo de su capacidad explotable. La solar y la eólica son intermitentes. Solo generan cuando hay sol y viento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay sequía y las hidroeléctricas bajan su producción? ¿Qué pasa cuando es de noche y los paneles solares no funcionan? ¿Qué pasa cuando no hay viento? Pues entran las plantas térmicas. Esas que queman búnker y diésel importado. Y en 2022 El Salvador dio un paso importante al incorporar una planta de gas natural que ahora representa el 32.1% de la generación. Eso ayudó mucho a desplazar el uso de combustibles más sucios y caros. Pero sigue siendo gas importado. Sigue siendo dependencia del exterior. Sigue siendo vulnerabilidad a precios internacionales. Aquí es donde entra la energía nuclear. La energía nuclear no depende del clima. Funciona 24 horas al día, 365 días al año. No le importa si llueve o si hay sol o si hay viento. Una planta nuclear genera energía constante y predecible. Y con los reactores modulares pequeños de nueva generación, la tecnología ha avanzado tanto que son increíblemente seguros, relativamente baratos de construir comparados con plantas nucleares tradicionales, y pueden construirse en módulos que van creciendo según la demanda. Hablemos específicamente de estos reactores modulares pequeños porque son el centro de toda esta estrategia. En inglés se les conoce como SMR por Small Modular Reactors. Estos no son las enormes plantas nucleares de los años 70 y 80 que todo el mundo imagina cuando escucha energía nuclear. Los SMR son completamente diferentes. Tienen una capacidad de hasta 300 megavatios por unidad. Eso es aproximadamente un tercio de una planta nuclear tradicional. Pero aquí está la clave. Como son modulares puedes instalar 1, 2, 3, cuantos necesites. Y puedes irlos agregando según crece tu demanda de energía. La ventaja de ser pequeños es que muchos de sus componentes pueden fabricarse en fábrica y transportarse al sitio de instalación. Esto reduce dramáticamente los tiempos de construcción y los costos. Una planta nuclear tradicional puede tomar 10 a 15 años en construirse. Un SMR puede estar operativo en 3 a 5 años. Una planta tradicional cuesta billones de dólares. Un SMR cuesta cientos de millones. Para un país como El Salvador la diferencia es abismal. Una planta tradicional sería financieramente imposible. Pero varios SMR modulares que se van instalando gradualmente, eso es viable. Y lo más importante, los SMR de nueva generación tienen sistemas de seguridad pasiva. ¿Qué significa esto? Significa que no dependen de sistemas activos ni intervención humana para mantenerse seguros. Si hay un problema, la física misma del reactor hace que se apague automáticamente. Usan gravedad, convección natural, condensación. No necesitan electricidad externa ni operadores presionando botones. El reactor literalmente no puede derretirse porque las leyes de la física no lo permiten. Esto es un cambio fundamental respecto a reactores antiguos como Chernóbil o Fukushima que dependían de sistemas activos que podían fallar. Países como Argentina, China, Rusia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos están todos desarrollando diferentes diseños de SMR. Algunos ya están en construcción. Otros en fase de aprobación regulatoria. Pero la tendencia es clara. La próxima generación de energía nuclear no son gigantes monumentales. Son pequeños, modulares, seguros, escalables. Y El Salvador acaba de posicionarse para ser parte de ese futuro. Ahora pongamos esto en perspectiva regional porque esto es donde la jugada de Bukele se vuelve realmente interesante desde el punto de vista geopolítico. El Salvador es el primer país de Centroamérica en firmar un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. Argentina tiene acuerdos nucleares con Estados Unidos y ya está construyendo su propio SMR llamado CAREM. Brasil tiene experiencia nuclear de décadas. México tiene reactores nucleares operando desde los años 80.
Pero Centroamérica, nunca. El Salvador acaba de romper esa barrera. Y no solo eso. El Salvador participó en diciembre de 2024 en un taller sobre SMR organizado por el programa FIRST de Estados Unidos en Lima, Perú. FIRST significa Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology. Es el programa insignia del Departamento de Estado estadounidense para promover el despliegue de reactores nucleares avanzados en el mundo. Estados Unidos se ha asociado con más de 50 países en 5 continentes que están explorando energía nuclear civil. Y El Salvador está en ese grupo. Pero hay niveles en esta asociación. Algunos países son simplemente participantes. Otros son socios contribuyentes. Argentina, por ejemplo, acaba de convertirse en septiembre de 2025 en el primer país latinoamericano en ser socio contribuyente de FIRST. Eso significa que no solo recibe asistencia sino que también aporta expertise, financiamiento, capacitación. Argentina y Estados Unidos van a coorganizar la próxima conferencia regional de FIRST en Buenos Aires en 2026. Es un reconocimiento al liderazgo nuclear argentino en la región. El Salvador está en una etapa más temprana. Pero el hecho de que Estados Unidos haya firmado este memorando bilateral, que Marco Rubio personalmente fuera a firmarlo en El Salvador, que se haya hecho con tanta ceremonia y atención política. Todo eso señala que Estados Unidos ve a El Salvador como un socio estratégico importante. Y cuando Estados Unidos te ve como socio estratégico en tecnología nuclear, estás jugando en las grandes ligas. Porque la tecnología nuclear no se comparte con cualquiera. Hay tratados de no proliferación. Hay protocolos de seguridad. Hay consideraciones geopolíticas enormes. Si Estados Unidos está dispuesto a trabajar con El Salvador en esto es porque confía en la estabilidad del país, en sus instituciones, en su liderazgo político. Y aquí es donde la narrativa completa de Bukele cobra sentido. Primero recuperó el control territorial. Bajó la tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes a 2 por cada 100.000. Convirtió a El Salvador de la capital mundial del crimen en uno de los países más seguros del continente. Luego empezó a atraer inversión extranjera. Google anunció oficinas. Empresas tecnológicas empezaron a llegar. El turismo explotó con más de 3 millones de visitantes en 2024. Ahora está firmando acuerdos de cooperación tecnológica de alto nivel con Estados Unidos. Todo esto es parte de una estrategia coherente. Estabilizar primero. Atraer inversión segundo. Modernizar tercero. Posicionarse como líder regional cuarto. Hablemos ahora de lo que este acuerdo específicamente permite y no permite hacer. El memorando no crea obligaciones legales vinculantes. Es un marco de cooperación. Las actividades se realizarán de acuerdo con las leyes nacionales de ambos países y con la disponibilidad de recursos asignados. ¿Qué significa esto? Que el acuerdo abre la puerta pero no garantiza automáticamente que mañana habrá un reactor funcionando en El Salvador. Lo que garantiza es cooperación técnica, transferencia de conocimiento, asistencia en el desarrollo de marcos regulatorios, capacitación de recursos humanos, estudios de viabilidad, asesoría en seguridad nuclear, acceso a tecnología y proveedores estadounidenses. En términos prácticos esto significa que El Salvador podrá enviar técnicos y científicos a Estados Unidos para capacitación especializada. Podrá recibir asistencia del Departamento de Energía estadounidense y de sus laboratorios nacionales para hacer estudios sobre qué tipo de reactor sería más apropiado para El Salvador. Podrá trabajar con la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos para desarrollar sus propios marcos regulatorios basados en las mejores prácticas internacionales. Y eventualmente cuando esté listo para construir, tendrá acceso a proveedores estadounidenses de tecnología SMR. Porque aquí hay que entender algo importante. Estados Unidos no construye reactores directamente. El sector nuclear estadounidense está compuesto por empresas privadas. Compañías como Nuscale, X-Energy, TerraPower de Bill Gates, Holtec, Westinghouse. Son ellas las que diseñan y construyen los reactores. El gobierno estadounidense lo que hace es crear las condiciones para que esas empresas puedan exportar su tecnología de manera segura y responsable. Y el programa FIRST es precisamente eso. Un mecanismo para conectar países interesados en nuclear con la industria nuclear estadounidense, asegurando que todo se haga bajo los más altos estándares de seguridad y no proliferación. Entonces cuando El Salvador firma este memorando lo que realmente está haciendo es entrar al ecosistema nuclear estadounidense. Está diciendo queremos ser parte de esta red. Queremos aprender de ustedes. Queremos eventualmente comprarles tecnología. Y queremos hacerlo de la manera correcta, con todos los protocolos, con toda la transparencia, con todos los estándares internacionales. Eso es exactamente lo que Estados Unidos quiere escuchar.
Porque Estados Unidos no solo está compitiendo tecnológicamente, está compitiendo geopolíticamente. China y Rusia también exportan tecnología nuclear. China está construyendo reactores en Pakistán, en Argentina, en varios países africanos. Rusia tiene reactores en India, en Turquía, en Bangladesh. Y cuando un país compra un reactor nuclear de China o Rusia, no solo está comprando tecnología, está comprando una relación geopolítica de 30 a 40 años. Porque un reactor nuclear opera durante décadas. Necesita combustible cada año. Necesita mantenimiento constante. Necesita repuestos. Esa dependencia tecnológica crea alianzas políticas de largo plazo. Estados Unidos lo entiende perfectamente. Por eso programas como FIRST son estratégicos. No son solo sobre vender reactores. Son sobre asegurar que la próxima generación de energía nuclear en países en desarrollo sea tecnología occidental con valores occidentales de transparencia, seguridad y no proliferación. Cuando El Salvador elige trabajar con Estados Unidos en lugar de explorar opciones chinas o rusas, está haciendo una declaración geopolítica. Está eligiendo el bloque occidental. Está reafirmando su alianza con Estados Unidos. Y esto es particularmente significativo en un momento donde China ha estado expandiendo agresivamente su influencia en América Latina. Préstamos para infraestructura. Inversiones en puertos. Acuerdos comerciales. China ha gastado cientos de miles de millones de dólares en América Latina en las últimas 2 décadas. Y muchos países han aceptado ese dinero incluso cuando viene con condiciones políticas implícitas. El Salvador bajo Bukele ha sido mucho más cauteloso con China. Ha mantenido relaciones diplomáticas normales pero no ha dado pasos que comprometan su soberanía o su relación con Estados Unidos. Este acuerdo nuclear es parte de esa estrategia. Bukele ha dicho explícitamente que la relación con Estados Unidos es la más importante que tiene El Salvador y que quiere fortalecerla. Que no oculta su simpatía por Trump. Que cree que este es un buen momento para fortalecer la relación diplomática. Todo eso son señales muy claras de alineamiento geopolítico. Y en un mundo cada vez más dividido entre bloques, esas señales importan. Ahora hablemos de los beneficios concretos que este acuerdo puede traer a El Salvador más allá de la generación eléctrica. La canciller Hill mencionó específicamente que el memorando abre puertas para desarrollar aplicaciones nucleares en medicina, agricultura, gestión de recursos hídricos y gestión segura de residuos. Estas aplicaciones no eléctricas de la tecnología nuclear son extremadamente valiosas y a menudo se pasan por alto en el debate público. En medicina la tecnología nuclear es fundamental para diagnóstico y tratamiento de cáncer. La radioterapia que salva millones de vidas cada año es tecnología nuclear. Los estudios PET-scan que detectan cánceres en etapas tempranas usan isótopos radiactivos. La esterilización de equipos médicos muchas veces se hace con radiación. El Salvador podría desarrollar capacidades avanzadas en medicina nuclear que beneficiarían a toda Centroamérica. Pacientes que hoy tienen que viajar a Guatemala o México para tratamientos especializados podrían recibirlos en San Salvador. En agricultura la tecnología nuclear permite desarrollar variedades de cultivos más resistentes a sequías, plagas y enfermedades. A través de mutación inducida por radiación se pueden crear nuevas variedades de maíz, frijol, café, más productivas y resilientes. También permite esterilizar plagas. Por ejemplo, la técnica del insecto estéril usa radiación para esterilizar moscas o mosquitos que luego se liberan y compiten con la población natural reduciendo las poblaciones de plagas sin usar pesticidas. Esto es especialmente relevante para un país agrícola como El Salvador. En gestión de recursos hídricos, la tecnología nuclear permite rastrear el movimiento del agua subterránea usando trazadores isotópicos. Puedes entender cómo se recargan los acuíferos, de dónde viene el agua, hacia dónde va, qué tan rápido se mueve. Esta información es crítica para gestionar los recursos hídricos de manera sostenible. El Salvador enfrenta desafíos serios de disponibilidad de agua. Esta tecnología podría ayudar a enfrentarlos mejor. Y en gestión de residuos, la tecnología nuclear permite esterilizar residuos peligrosos, tratar aguas contaminadas, incluso destruir ciertos contaminantes persistentes. Hay aplicaciones industriales importantes que van mucho más allá de generar electricidad. Todo esto está contemplado en el alcance del acuerdo. No es solo sobre construir un reactor. Es sobre desarrollar todo un ecosistema de capacidades nucleares con aplicaciones múltiples. Pero obviamente hay desafíos. Hablemos de ellos porque sería irresponsable presentar esto como si fuera todo beneficio sin riesgos ni complicaciones. El primer desafío es el financiero. Aunque los SMR son más baratos que plantas nucleares tradicionales, siguen siendo caros. Estamos hablando de cientos de millones de dólares por reactor. Para un país como El Salvador eso es una inversión masiva. ¿De dónde va a salir ese dinero?
El memorando habla de disponibilidad de recursos asignados. Eso implica que no hay cheque en blanco automático de Estados Unidos. El Salvador va a tener que encontrar financiamiento. Podría ser a través de préstamos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial que han expresado interés en financiar proyectos nucleares sostenibles. Podría ser a través de asociaciones público-privadas donde empresas estadounidenses inviertan a cambio de contratos de largo plazo. Podría ser inversión directa del gobierno salvadoreño. Probablemente será una combinación de todo eso. Pero el punto es que el dinero no está garantizado automáticamente solo por firmar el memorando. El segundo desafío es técnico. El Salvador no tiene experiencia previa en energía nuclear. 0. Argentina tiene décadas de experiencia. Brasil igual. México tiene reactores desde los 80. El Salvador está empezando de cero absoluto. Eso significa que tiene que desarrollar todo desde cero. Capacidades regulatorias. Personal técnico capacitado. Infraestructura de laboratorios y centros de investigación. Protocolos de seguridad. Planes de emergencia. Todo. Es un proceso que toma años incluso con la mejor asistencia técnica del mundo. El tercer desafío es geográfico. El Salvador está en una zona altamente sísmica. Está en el cinturón de fuego del Pacífico. Tiene volcanes activos. Terremotos son relativamente comunes. Cualquier instalación nuclear tiene que diseñarse específicamente para resistir actividad sísmica severa. Eso es técnicamente posible. Japón opera reactores nucleares en una zona aún más sísmica que El Salvador. Pero agrega complejidad y costo al proyecto. Los estudios de viabilidad van a tener que analizar cuidadosamente dónde exactamente se podría ubicar un reactor de manera segura. El cuarto desafío es la percepción pública. La energía nuclear tiene un problema de imagen. Cuando la gente escucha nuclear piensa en Chernóbil, en Fukushima, en bombas atómicas. No piensa en tecnología limpia y segura que genera electricidad confiable. Va a requerir una campaña educativa importante para que la población salvadoreña entienda qué es realmente la energía nuclear moderna, cómo funciona, por qué es segura, qué beneficios trae. Si la población se opone por miedo infundado, el proyecto será políticamente inviable sin importar qué tan bueno sea técnicamente. El quinto desafío es regulatorio internacional. El Salvador tiene que cumplir con todos los tratados y protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Tiene que permitir inspecciones internacionales. Tiene que garantizar que no está desarrollando capacidades para armas nucleares. Tiene que ser completamente transparente con la comunidad internacional. Todo esto es manejable, pero requiere construir instituciones sólidas y confiables que puedan administrar estos compromisos internacionales de manera seria. Y el sexto desafío es de infraestructura eléctrica. El sistema de interconexión eléctrica de los países de América Central actualmente solo puede manejar 300 megavatios. Un solo SMR podría generar hasta 300 megavatios. Si El Salvador instala varios módulos, va a necesitar actualizar significativamente su infraestructura de transmisión, tanto interna como la interconexión regional. Esto no es trivial. Requiere inversión masiva en líneas de transmisión, subestaciones, sistemas de control. Todo tiene que modernizarse para poder manejar la energía nuclear. Dicho todo esto, los desafíos son reales pero no son insurmontables. Otros países sin experiencia nuclear han desarrollado exitosamente programas nucleares civiles con asistencia internacional apropiada. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, empezaron de cero absoluto en 2009. Para 2020 ya tenían su primer reactor nuclear operando. Corea del Sur empezó su programa nuclear en los años 70 con cero experiencia. Hoy son líderes mundiales en tecnología nuclear y exportan reactores. Se puede hacer. Requiere compromiso político de largo plazo, inversión sostenida, construcción institucional seria. Pero se puede hacer. Y aquí es donde el estilo de gobernanza de Bukele podría ser una ventaja. Para bien o para mal, Bukele ha demostrado capacidad de ejecutar proyectos complejos de largo plazo con eficiencia. El Centro de Confinamiento del Terrorismo se construyó en tiempo récord. El Plan Control Territorial se implementó a escala nacional de manera coordinada. El proyecto de Bitcoin City se está moviendo adelante a pesar del escepticismo internacional. Bukele ha mostrado que cuando se compromete con algo políticamente tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo realidad. Eso es exactamente lo que un proyecto nuclear requiere. Ahora hablemos del timing de todo esto porque es interesante. Este acuerdo se firma literalmente en las primeras semanas de la administración Trump. Marco Rubio acababa de ser confirmado como secretario de Estado. Su gira latinoamericana era su primer viaje internacional en el cargo. El Salvador fue una de sus primeras paradas. Eso no es casualidad.
La administración Trump claramente ve a El Salvador como un aliado prioritario en la región. Y Bukele ha cultivado esa relación cuidadosamente. Durante la campaña de Trump en 2024, Bukele fue uno de los pocos líderes latinoamericanos que públicamente expresó simpatía por Trump. Después de la victoria electoral, Bukele fue de los primeros en felicitarlo. Ha mantenido comunicación directa con Trump y su círculo cercano. El ofrecimiento de recibir deportados estadounidenses en la megacárcel es exactamente el tipo de propuesta que Trump adora. Es audaz, es diferente, resuelve un problema político para Trump. Y en intercambio Bukele obtiene acuerdos como este de cooperación nuclear. Es diplomacia transaccional clásica. Tú me ayudas con algo que necesito, yo te ayudo con algo que tú necesitas. Trump necesita lugares donde enviar deportados y criminales peligrosos que otros países no quieren recibir. Bukele tiene la infraestructura carcelaria más avanzada de la región y puede monetizarla. Trump quiere expandir la influencia tecnológica estadounidense en América Latina para contrarrestar a China. Bukele quiere acceso a tecnología avanzada y capital estadounidense. Los intereses están alineados. Ambos ganan. Compare esto con la administración Biden. Biden mantuvo una relación tensa con Bukele. Hubo críticas constantes sobre derechos humanos, sobre el estado de excepción, sobre la concentración de poder. Pero al final de su mandato incluso Biden estaba suavizando el tono. En septiembre de 2024 la administración Biden sugirió que estaba abierta a ayudar a El Salvador a desarrollar energía nuclear. Firmó un memorando similar con Kenia. Pero no tuvo tiempo de formalizar nada concreto con El Salvador antes de que terminara su mandato. Trump llega y en semanas ya tiene a su secretario de Estado firmando acuerdos en San Salvador. La diferencia de velocidad y priorización es notable. Y Bukele ha capitalizado perfectamente esa ventana de oportunidad. Ha entendido que tiene probablemente 4 años de una administración estadounidense muy favorable. Y está maximizando esa ventana. El acuerdo nuclear. Los deportados. Promesas de cooperación en comercio. En seguridad. En inversión. Bukele está acumulando compromisos y acuerdos mientras puede porque sabe que las ventanas políticas se cierran. Hablemos ahora de cómo se ve esto desde la perspectiva de otros países de la región. Porque este acuerdo no existe en el vacío. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, todos están observando. Y probablemente algunos están preguntándose si deberían hacer lo mismo. Si El Salvador logra desarrollar capacidades nucleares exitosamente va a tener una ventaja competitiva enorme. Electricidad más barata y confiable atrae industria. Atrae centros de datos. Atrae manufactura. Todo lo que requiere energía abundante y constante gravitará hacia donde la energía es mejor y más barata. Costa Rica tiene una matriz energética impresionante, casi 100% renovable. Pero es casi toda hidroeléctrica y geotérmica. Es vulnerable a sequías. Guatemala tiene potencial hidroeléctrico enorme pero no lo ha desarrollado eficientemente. Honduras está mejorando su matriz pero sigue dependiendo significativamente de térmicas. Panamá tiene su canal y genera bastante de hidroeléctricas del canal pero también depende de importaciones. Nicaragua tiene desafíos políticos que limitan su capacidad de atraer inversión internacional. En este contexto, si El Salvador logra nuclear, se diferencia dramáticamente. Y no olvidemos el componente de prestigio. Ser el primer país centroamericano en desarrollar energía nuclear es una declaración. Es como cuando Kennedy dijo vamos a la luna no porque sea fácil sino porque es difícil. Bukele está apostando alto. Está diciendo El Salvador puede hacer cosas que otros países de la región no pueden o no se atreven a hacer. Primero fue seguridad. Ahora es tecnología nuclear. El mensaje es El Salvador es diferente. El Salvador juega en otra liga. Vengan a invertir aquí porque aquí pasan cosas que no pasan en otros lados. Esto es branding nacional. Es posicionamiento de país. Y en un mundo globalizado donde los países compiten por inversión extranjera directa, por turismo, por talento, el branding importa. El Salvador necesitaba urgentemente cambiar su imagen internacional. Durante décadas fue sinónimo de guerra civil, pandillas, violencia, emigración. Bukele ha trabajado metódicamente para cambiar esa narrativa. Ahora El Salvador es el país de las playas y el Bitcoin. El país que derrotó a las pandillas. El país que está apostando por tecnología de punta. Es una narrativa completamente diferente. Y el acuerdo nuclear encaja perfectamente en esa narrativa de país innovador y ambicioso. Hablemos ahora sobre los próximos pasos concretos porque firmar un memorando es solo el comienzo. ¿Qué tiene que pasar ahora? Primero El Salvador necesita finalizar los estudios de viabilidad. Con asistencia técnica de Estados Unidos va a evaluar exactamente qué tipo de reactor sería más apropiado. ¿Cuánta capacidad necesita?
donde se podría ubicar considerando factores sísmicos y de seguridad. ¿Cuál sería el cronograma realista de implementación? Estos estudios toman entre 1 y 2 años típicamente. Segundo, El Salvador necesita fortalecer su marco regulatorio. La ley aprobada en octubre de 2024 es un buen inicio, pero va a requerir regulaciones detalladas, protocolos específicos, procedimientos operativos. Todo esto tiene que desarrollarse en coordinación con el OIEA y con la experiencia de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. Este es un proceso de 2 a 3 años. Tercero, El Salvador necesita empezar a formar recursos humanos. Ingenieros nucleares, físicos de reactores, técnicos especializados, reguladores, inspectores. Todo el personal que eventualmente va a operar y supervisar las instalaciones nucleares. Esto requiere enviar gente a capacitarse en Estados Unidos, Argentina, otros países con programas nucleares establecidos. Requiere crear programas universitarios en El Salvador. Es un proceso de 5 a 10 años para tener una masa crítica de personal calificado. Cuarto, El Salvador necesita preparar la infraestructura. Actualizar la red eléctrica. Preparar el sitio donde se instalaría el reactor. Construir laboratorios y centros de investigación. Desarrollar capacidades de gestión de residuos radiactivos, aunque los SMR producen mucho menos residuo que reactores tradicionales. Todo esto es infraestructura física que requiere inversión y tiempo. Quinto, El Salvador necesita asegurar el financiamiento. Cientos de millones de dólares no aparecen de la nada. Va a requerir negociar con bancos multilaterales, con empresas privadas estadounidenses, posiblemente emitir bonos internacionales. El modelo de financiamiento tiene que estructurarse de manera que sea viable para un país del tamaño y capacidad fiscal de El Salvador. Si todo esto se hace bien, realísticamente estamos hablando de 7 a 10 años antes de que el primer SMR pueda estar operativo en El Salvador. Eso nos pone en el rango de 2032 a 2035. Suena lejano, pero en términos de proyectos de infraestructura energética es bastante rápido. Y lo importante es que el proceso ya empezó. El marco legal existe. El acuerdo internacional está firmado. Los estudios van a comenzar. El momentum está ahí. Ahora la pregunta del millón. ¿Vale la pena? ¿Debería El Salvador realmente apostar por nuclear o debería concentrarse en solar y eólica, que son más rápidas de implementar y cada vez más baratas? Esta es una pregunta legítima y la respuesta no es blanco o negro. La realidad es que El Salvador necesita todo. Necesita seguir expandiendo solar porque tiene sol abundante todo el año. Necesita seguir desarrollando geotérmica porque tiene el potencial. Necesita mantener sus hidroeléctricas funcionando. Necesita la planta de gas natural operando. Y además de todo eso, sí, necesita nuclear. ¿Por qué? Porque ninguna fuente individual resuelve todo. La solar no funciona de noche. La eólica no funciona sin viento. La hidroeléctrica no funciona sin lluvia. Necesitas un mix energético diversificado donde diferentes fuentes se complementen. La nuclear aporta algo que ninguna renovable puede aportar. Energía base confiable. Eso es energía que está ahí 24/7 sin importar el clima. Esa es la columna vertebral de cualquier sistema eléctrico moderno. Todo lo demás se puede agregar encima, pero necesitas esa base sólida. Y conforme El Salvador se desarrolla económicamente, su demanda eléctrica va a crecer. Si quiere atraer industria tecnológica, centros de datos, manufactura avanzada, minería de Bitcoin a escala, todo eso requiere cantidades masivas de electricidad confiable. No puedes decirle a Google que su centro de datos va a tener cortes cuando no haya viento. Necesitas garantizarles energía constante. La nuclear te permite hacer eso. Es por eso que gigantes tecnológicos como Microsoft y Google están explorando asociaciones con empresas nucleares para alimentar sus centros de datos con SMR dedicados. También está el argumento de la independencia energética. Cada megavatio que generes con nuclear es un megavatio que no tienes que importar como combustible fósil. Es soberanía energética. Es no estar a merced de mercados petroleros internacionales. Es no depender de que Venezuela te venda petróleo barato o que Estados Unidos te facilite gas. Es tener tu propia energía generada en tu propio territorio con tecnología que una vez instalada opera durante 40 a 60 años con mínima necesidad de importar combustible. Porque el combustible nuclear es tan denso energéticamente que una pequeña cantidad dura años. No es como el petróleo que tienes que importar todos los días. Y luego está el argumento ambiental. La energía nuclear es limpia. No emite dióxido de carbono. No contamina el aire. No produce smog. Es una de las formas más limpias de generar electricidad que existen. Si El Salvador quiere cumplir sus compromisos climáticos internacionales, si quiere reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, la nuclear tiene que ser parte de la solución.
No hay manera de descarbonizar completamente una economía solo con solar y eólica. La intermitencia es un problema demasiado grande. Necesitas nuclear como complemento. Entonces sí, vale la pena. Es caro, es complejo, toma tiempo, tiene riesgos. Pero los beneficios de largo plazo superan ampliamente los costos y desafíos. Y el hecho de que El Salvador esté dando este paso ahora, mientras la tecnología SMR todavía está en fase de despliegue temprano, significa que puede posicionarse como líder regional en esta tecnología. Puede convertirse en el hub nuclear de Centroamérica. Puede eventualmente exportar electricidad a países vecinos que no desarrollaron nuclear. Puede ofrecer servicios de medicina nuclear a toda la región. Las posibilidades estratégicas son enormes. Hablemos finalmente del contexto global porque esto no es solo una historia sobre El Salvador. Es parte de un renacimiento nuclear global que está ocurriendo ahora mismo. Durante décadas después de Chernóbil y especialmente después de Fukushima, la energía nuclear estaba en retirada. Países cerraban reactores. No se construían nuevos. La industria estaba en declive. Pero en los últimos 5 años eso ha cambiado dramáticamente. ¿Por qué? Cambio climático. La urgencia de descarbonizar es tan grande que los países están reconsiderando todas las opciones. Y han reconocido que no puedes alcanzar emisiones netas cero sin nuclear. Europa, que había sido muy antinuclear, está revirtiendo posición. Francia nunca abandonó nuclear y ahora está expandiendo. Reino Unido está construyendo nuevos reactores y planea desplegar 20 SMR. Polonia está comenzando su primer programa nuclear. Suecia está construyendo nuevos reactores. Incluso Alemania, que cerró todos sus reactores, está debatiendo si fue un error. Estados Unidos está reviviendo su industria nuclear con inversión masiva en SMR. Japón está reiniciando reactores que había cerrado después de Fukushima. Corea del Sur está expandiendo. China está construyendo docenas de reactores nuevos. Y países sin tradición nuclear están entrando. Los Emiratos Árabes Unidos operaron su primer reactor en 2020 y ya tienen 4 funcionando. Arabia Saudita anunció planes de construir 2 reactores grandes y múltiples SMR. Egipto está construyendo su primera planta nuclear con asistencia rusa. Turquía igual. Bangladesh tiene uno en construcción. Polonia, como mencionamos, está comenzando. Kazajistán está considerándolo. Es un movimiento global hacia nuclear como parte de la solución climática. En este contexto, El Salvador firmando su acuerdo nuclear no es una rareza. Es parte de una tendencia global. Lo que es único es que El Salvador es un país relativamente pequeño y está apostando por tecnología de punta de SMR en lugar de reactores tradicionales. Eso lo pone en la vanguardia tecnológica incluso por encima de muchos países más grandes y ricos que están construyendo reactores antiguos. El Salvador está saltándose una generación de tecnología nuclear. No está construyendo reactores de los años 70 y 80. Está yendo directo a SMR de cuarta generación. Es como países africanos que se saltaron telefonía fija y fueron directo a celulares. A veces empezar de cero es una ventaja porque puedes adoptar la tecnología más nueva sin tener que reemplazar infraestructura antigua. Y aquí es donde vuelve a ser relevante el liderazgo de Bukele. Él tiene visión de largo plazo. No está pensando en ciclos electorales de 5 años. Está pensando en décadas. Está construyendo infraestructura y capacidades que van a beneficiar a El Salvador durante generaciones. El centro de confinamiento del terrorismo va a estar ahí por 50 años. El Bitcoin Reserva Nacional es una apuesta de décadas. El programa nuclear es una visión de largo plazo. Estas no son políticas para ganar la próxima elección. Son apuestas estratégicas sobre qué tipo de país va a ser El Salvador en 2040 o 2050. Entonces, cuando evaluamos este acuerdo nuclear, tenemos que evaluarlo en ese marco temporal. En 10 años esto puede parecer la decisión más visionaria que haya tomado un líder centroamericano. O puede ser un proyecto que nunca se materializó completamente. Todo depende de la ejecución. Y la ejecución depende de mantener el compromiso político, el apoyo popular, el financiamiento, la cooperación internacional, todo a lo largo de una década o más. Eso no es fácil. Muy pocos líderes en América Latina tienen esa capacidad de mantener proyectos de largo plazo. Bukele ha demostrado que puede. La pregunta es si puede mantenerlo durante 10 años. Una cosa es clara. Este acuerdo ya cambió la conversación. Ya cambió cómo el mundo ve a El Salvador. Hace 5 años El Salvador era un país del que la gente emigraba. Hoy es un país al que la gente quiere ir. Hace 5 años nadie pensaba en El Salvador como un socio tecnológico. Hoy Estados Unidos está firmando acuerdos de cooperación nuclear. Hace 5 años El Salvador pedía ayuda. Hoy El Salvador está siendo cortejado por la superpotencia mundial. Ese cambio de narrativa,
ese cambio de posicionamiento, ya vale más que cualquier reactor que eventualmente se construya o no. Porque al final el desarrollo nacional no es solo sobre infraestructura. Es sobre aspiraciones. Es sobre creer que tu país puede hacer cosas grandes. Es sobre atraer a las mejores mentes que quieren ser parte de algo emocionante. Es sobre crear un momentum que se autoalimenta. El Salvador está creando ese momentum. Y el acuerdo nuclear es una pieza central de esa narrativa de ambición y modernidad. Si se ejecuta bien será transformador. Incluso si no se ejecuta perfectamente, ya cumplió un propósito al señalarle al mundo que El Salvador juega para ganar. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre este acuerdo nuclear? Es audaz. Es ambicioso. Es arriesgado. Pero es exactamente el tipo de apuesta que los países en desarrollo tienen que hacer si quieren saltar etapas de desarrollo. No puedes desarrollarte jugando seguro, haciendo solo lo que todos los demás hacen. Tienes que tomar riesgos calculados. Tienes que apostar por tecnología de punta. Tienes que posicionarte estratégicamente. Y eso es exactamente lo que Bukele está haciendo con este acuerdo nuclear. ¿Va a funcionar? Nadie sabe. Los próximos 10 años van a determinar eso. Pero lo que sí sabemos es que El Salvador tomó una decisión. Eligió apostar por el futuro. Eligió asociarse con Estados Unidos en tecnología avanzada. Eligió posicionarse como líder regional en innovación energética. Y esa decisión, sin importar cómo termine ejecutándose, ya cambió el juego. Ya puso a El Salvador en un club exclusivo de países que están desarrollando energía nuclear del siglo XXI. Y eso, en sí mismo, es histórico. Este 3 de febrero de 2025 se va a recordar como el día que El Salvador entró oficialmente al futuro nuclear. El resto de la historia está por escribirse. Pero el primer capítulo ya está aquí. Y es fascinante verlo desarrollarse en tiempo real.